Diego Giacomini, buenas noches, Diego. Buenas Gracias noches. por venir. Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Estamos para celebrar? ¿Estamos para llevarlo a Toto Caputo en andas? Ni de casualidad. Si me lo preguntás por la frase hay que festejar que de 30 porque iba a 45, las primeras dos cosas para decir primero, es cinismo. Segundo, si diera 40, diría es para festejar porque iba a dar 60. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, está mal desde todo punto de vista. Primero, lo que hay que tener bien en claro, venden que la inflación va a bajar sistemática, permanentemente hacia un segundo semestre que va a ir bajando cada vez más. Y la verdad que el plan económico es inconsistente, está mal hecho. ¿Qué es el plan económico de Caputo? Primero lo que le quiero decir... ¿Hay plan económico? Muy mal hecho, es perverso, no tiene absolutamente nada que ver con el liberalismo y el liberalismo de la escuela austríaca que siempre decía profesar o adherir Javier, sino que es conservadurismo rancio donde el poder político y el poder económico concentrado están asociados y moralmente en complicidad solidaria. ¿Dónde se ve esto? La escuela austríaca explica muy bien que la base del crecimiento económico es el ahorro. ¿Por qué? Vos ahorrás en el presente para consumir más en el futuro. Entonces, si aumenta el ahorro genuino en el presente y ese ahorro se dirige en el mercado de fondos prestables, bancarios, financieros, hacia la inversión productiva, baja genuinamente la tasa de interés y entonces el rendimiento de los empresarios de los proyectos de inversión aumenta, el crédito se hace más barato, hay más inversión, se amplía la capacidad de producción y en el largo plazo ese mayor consumo puede ser abastecido con mayor producción, porque invertiste. Claro. Entonces hay crecimiento económico. Bueno, el principal puntal de este plan económico, ¿por qué digo que es perverso y totalmente opuesto al liberalismo y a la escuela austríaca? Es que tiene en el centro neurálgico un blanqueo oculto no legislado. ¿Qué está persiguiendo esto? Que la clase media, la pyme, la clase media acomodada, o sea, la pyme y las familias desahorren. ¿Cómo es esto? Veamos. Pymes por un lado. Le aumenta el dólar 121% del oficial, que no consiguen tampoco. Claro. Les aumenta entonces los insumos, los bienes intermedios, los bienes de capital, le aumentan las tarifas, le aumenta la luz, le aumenta el gas. ¿Eso qué hace? Que como esto va a venir acompañado de una fuerte recesión, que no lo invento yo, el propio presidente lo dice. Sí. Las ventas y la facturación en términos reales caigan. A las pymes le va a caer. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Que con lo que vendan, con lo que facturen, no van a poder mantener todo el circo que tienen armado. Entonces, ¿qué pasa? La pyme pretende, el gobierno, que el dueño de la pyme desahorre, escupa los dólares debajo del colchón para poder mantener todo el circo. En el caso de las familias que son las ahorradoras per se, es muchísimo más grave, porque le hacen la doble Nelson de Martín Cadaragian, porque lo hacen desahorrar en el flujo y los hacen desahorrar en el stock. ¿Por qué digo esto? Ahora, Diego, es muy importante, stop acá, es muy importante lo que estás diciendo, porque vos estás diciendo entonces que el gobierno está buscando un blanqueo oculto, que la gente, la clase media, lleve sus ahorros en dólares, que los blanquee. ¿Y con qué objetivo el gobierno? ¿Para quedárselos él? Ahí explico. ¿Qué pasa? Si la pyme expulsa, escupe contado con liqui para mantener el circo, eso te ayuda a mantener el contado con liqui. Si la clase media acomodada, clase media, escupe contado con liqui, escupe dólar blue, te ayuda a mantener ambos. Pero, ¿por qué van a escupir? Muy sencillo.
A ver, si a las familias, que paradójicamente es gran parte de la que votó al gobierno. Sí, claro. A ver, le aumentás el dólar, le aumentan los bienes finales importados. Si le aumentás la tarifa, le aumenta la luz, el gas. Si le aumenta la medicina prepaga, le aumenta la cobertura médica. Le aumenta las expensas, le aumentan los remedios, le aumentan las cuotas de los seguros del auto, le aumentan las cuotas de los colegios privados, etcétera, etcétera. ¿Eso qué hace? Que si esa familia todavía tenía la suerte, que pertenece a la porción menor de la sociedad, que ahorra, obviamente, como el salario va a perder fuerte contra la inflación, deja de ahorrar. Entonces, le hace desahorrar en el flujo. Ahora, como no le alcanza y tiene que mantener todo eso, va a sacar los dólares del colchón y lo va a vinculizar por contado con líquido o por luz. Entonces quieren que escupan dólares para mantener todo el circo familiar. Ahora, ¿qué sucede? ¿Y el gobierno qué va a hacer con esos dólares? Primero, le ayuda a mantener la brecha. Los dólares que Caputo no consigue afuera, ahí está, ni del fondo, ni de lo que le prometió a Milei que iba a traer. Ellos piensan que eso los va a ayudar macroeconómicamente. Pero ¿dónde está el problema? Ni el dueño de la pyme, ni las familias van a escupir dólares muy contentos. ¿Por qué? Porque si yo desahorro en el presente para mantener consumo corriente en el presente, ¿qué quiere decir? Que si yo ahorro menos para mantener todos mis gastos corrientes, en el futuro voy a poder consumir menos. Mi nivel de calidad de vida va a bajar. Entonces, ¿qué sucede? La gente esto lo va a tratar de minimizar a la máxima expresión. Entonces va a tratar de recortar consumos, gastos en medicina prepaga, gastos en colegios. Y el dueño de la pyme lo puede sostener 2 o 3 meses. Es difícil, pero tampoco es imposible. Se llama a quiebra, concurso, y dice, desarmo la sociedad, cuando esto venga en algún momento ya pasó en el macrismo. Bueno, ¿esto qué sucede? Como la gente se va a defender de esto va a retroalimentar el círculo vicioso recesivo, que si uno mira, está cantado que viene. A ver, si uno mira agregados monetarios, yo miro los billetes y monedas que hay en términos reales en la calle. En octubre del 2019 había 100 pesos, hoy hay 48. Cuando yo miro los depósitos transaccionales, o sea, caja de ahorro y cuenta corriente, que es lo que te banca el circo de nivel de actividad, porque con eso se comercia, con eso se paga sueldos, con eso se produce. En los últimos 2 meses, en términos reales, y no hablo de enero, estoy hablando de noviembre y diciembre. Noviembre con Massa, diciembre mitad Javier y Massa. Está cayendo casi 15 puntos porcentuales. ¿Esto qué te está adelantando? Que va a haber mucho menos comercio, mucho menos producción, o sea, se viene una recesión muy fuerte. Y realmente, niveles de inflación elevados como los que vamos a tener, en combinación con una caída del nivel de actividad tan fuerte, porque te hablan del 2002, pero una inflación de 400% promedio y 300% en la punta de fin de año, si salen las cosas bien, es otro universo completamente diferente al 40% del 2002. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno del 2002 pudo hacer lo que hizo. ¿Por qué? ¿Qué hizo? A ver, no ajustó jubilaciones, no ajustó salarios públicos, porque por un lado venía de un derrotero de 3 años o 4, no como ahora que se viene un derrotero de 12 años, desde el segundo gobierno de Cristina, Macri, más Alberto Fernández, Cristina y Massa, y ahora esto. Vos no podés pretender que la inflación sea 400% y no haya ajustes salariales. ¿Por qué? Porque, lo pongo en términos sencillos, eso implicaría a final de año que el que hoy con su salario compra 4 changuitos
va a comprar uno solo. Sí. Si puede comprarlo, digo. Entonces, es matemático, una regla aritmética, claro. Lo que hice para mostrar la idea. Entonces... ¿Está emitiendo el gobierno? Bueno, esto es muy interesante, tu pregunta. Hay varias cosas que están pasando ya desde el inicio. Que, a ver, para que los resultados de la política económica terminen bien, se tienen que dar varias cosas. Primero, que el plan económico esté bien hecho. Vos decís que no hay plan acá. No está, por lo que expliqué, no está bien hecho porque atenta contra la economía. Perfecto. En la economía real, la de la producción, la del comercio, la del empleo. Está claro. No está bien hecho en la política antiinflacionaria. La política monetaria es dinámicamente inconsistente. O sea, si llega a haber baja de la inflación, la baja de la inflación no va a ser permanente. Se va a agachar y después va a volver a saltar. Y va a pasar igual que lo que viene pasando en los últimos 2 años. ¿Se acuerdan que antes festejábamos cuando bajaba el 3? Después cuando bajaba el 5, después cuando bajaba el 7. Bueno, ahora vamos a festejar si baja, que baja al 10 y después va a saltar de vuelta con suerte. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero es que tiene que estar bien hecho. No está bien hecho. Segundo. Plan antiinflación no hay. Claro. Financieramente, que dicen que es el Messi de la finanza, el Toto Caputo. ¿Por qué el plan antiinflacionario no es bueno? Lo entiende un niño, es muy sencillo. Si vos tenés, imaginemos que sale todo bien, festejamos la inflación del 30. En marzo nos dicen que tenemos que festejar la del 26. Perdón, en febrero la del 26. En marzo la del 20. Y en abril la del 16 o 14. Por poner números arbitrarios. El crawling peg, o sea que es lo que sube el dólar oficial, es 2% mensual. ¿Esto qué quiere decir? Que en abril, si esto sigue así, el dólar va a estar 16%, alrededor de 16%, más barato que el último día que estuvo Massa. Es decir, que va a tener que hacer otra devaluación. Bueno, ¿es eso que está condenado al fracaso? ¿O abre totalmente el cepo bastante antes de que pase eso? Ahora, el tema interesante a comprender es, a ver, si vos tenés la deuda indexada por inflación, SER, y la inflación es desde el 1 de diciembre a el 29 de febrero 100%, si la inflación del 1 de diciembre al 30 de abril es 150%, pongo números ilustrativos. Bueno, el SER es indexación por inflación, implica más pago de intereses. Si vos devaluaste y subiste el dólar oficial a 121, un 121%, y después le haces el crawling peg del 2% mensual, es más pago de intereses. ¿Qué quiere decir? Los intereses son gasto público. Entonces, si por subir la inflación, por subir mucho el dólar, la deuda, el pago de los intereses de deuda aumenta, con lo cual hay más gasto público. Total. Y lo que vos pensabas que iba a ser un ajuste que te iba a alcanzar, ese ajuste que pensabas que es ajuste de tarifas, ajuste de etcétera, etcétera, no te va a alcanzar. Entonces, ¿qué sucede? El plan monetario, que está mal confeccionado, te lleva a putrefaccionarte el plan fiscal y que todo el esfuerzo del ajuste fiscal, que en el mejor de los casos cae en un 67% sobre los hombros del sector privado y está a año luz de caer sobre la casta, ni siquiera alcanza y no va a llevar a buenos resultados. Porque cuando ustedes escuchan a los economistas, esto me asombra mucho, ustedes escuchan a los economistas conservadores que se trasvisten de economistas liberales, dan por sentado que el ajuste se va a alcanzar y vamos a tener el equilibrio fiscal. Y en realidad, lo único que tenemos hoy en día es una promesa de que vamos a alcanzar el
equilibrio fiscal. Ahora bien, casi la mitad es por suba de impuestos. Nunca hubo un ajuste fiscal en la historia de Argentina que recaudó lo que tenía pensado que iba a recaudar. Entonces, el objetivo fiscal no se alcanza y fracasa el programa. La inflación y los impuestos están erosionando tus ingresos, pero quiero darte una solución. Únete a mi exclusivo curso de economía y obtener las herramientas necesarias para proteger tus ingresos de las políticas estatales. Además, adquirí el paper académico que impresionó a Jesús Huerta de Soto y descubrí por qué el oro es el mejor dinero. Encontrá mi dirección de contacto en la descripción y toma el control de tu futuro económico y financiero. No permitas que otros controlen tu destino y roben el futuro de tu esfuerzo. ¿Estás listo para cuidar tus ingresos? Sin más interrupciones, sigamos con el video. Andrés. Sí, perdón, porque Diego justo estaba desarrollando sobre el tema del dólar, el dólar oficial, que el gobierno dio un salto cambiario de más del 120% hace cuestión de semanas, pero hoy quizás no lo viste porque hay muchos medios que están eligiendo no contarlo. Los dólares paralelos se volvieron a disparar y ya la brecha cambiaria está en torno al 50%. Digo, ¿cuánto se sostiene esto sin una nueva devaluación? Porque si en menos de un mes tenemos ya de vuelta la brecha cambiaria como un factor fuerte, ¿qué va a pasar en los próximos 2 meses con los niveles de inflación que estamos viendo? Bueno, yo había mencionado que lo único que le quedaba desde mi análisis económico era abrir el cepo. ¿Por qué? Porque el cepo te asegura que la brecha sea creciente siempre a medida que pasa el tiempo y sigue habiendo cepo, que no es mentira que a medida que pasa el tiempo lo podés ir flexibilizando. A medida que pasa el tiempo, si no lo sacaste de una, estás condenado a endurecerlo. Te cuento, la brecha de final de diciembre del 23, principio de enero del 24, que enfrenta a Javier Milei, que según que mires hasta ayer era entre el 18 y 23%, es exactamente la misma brecha entre 18 y 23 que enfrentaba a final del 2019 y principio del 2020 Alberto Fernández. ¿Por qué menciono esto? Porque obviamente que si vos subís el dólar oficial 121% de un día para otro, y como no tenés dólares de verdad y los importadores tienen que ir con vos a comprar los dólares o traerlo por contado con liqui, no hay importaciones, obviamente que hasta el mono relojero va a empezar a acumular reservas. No hay que ser ningún genio. De hecho, Massa, que fue el peor ministro de Economía de la historia para mi análisis económico, también acumuló reserva con el soja 1, con el soja 2, soja 3. Son acumulaciones esporádicas de reservas que están condenadas a revertirse. De hecho, está pasando lo mismo que con Massa. ¿Qué sucedió? Entran los dólares, los emiten dinero para comprar los dólares, expanden la base monetaria, como dicen, uy, guarda, emiten pases y LELIQ que se siguen reproduciendo en el pasivo del Banco Central, pero esto lo va a entender la gente. Esos dólares que acumulan, a Massa se le iban para pagar deuda. Toto Caputo, Milei, desde que está su gobierno, el Banco Central compró 2.100 millones de dólares de reservas. Bueno, Toto Caputo, en realidad no Toto Caputo, el Tesoro, le acaba de afanar 3.200 millones. Letra intransferible. Al Banco Central. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, hay muchos economistas que te dicen, que te mienten. Te dicen, no, emitir para comprar dólares no hace nada, no está mal. Mentira. Porque vos emitís para comprar dólares. Aumenta el pasivo del Banco Central, aumenta la base monetaria. Emiten pases para sacar la base monetaria, que son los pesos de la calle. Dicen, no, muchos pesos en la calle me genera inflación. Emito pases. Esas crecen con la tasa de interés. Pero los dólares se van afuera o a donde sea para comprar, para pagar deuda. Entonces, ¿qué sucede? El pasivo sigue aumentando y el activo se cayó. ¿Eso sabe qué genera? Cuando el argentino ve que es en el único país del mundo que pasa. ¿Por qué? Porque es el único país del mundo que no se ahorra en la moneda doméstica. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Eso que yo acabo de decir
pasivos, Sí. son pasivos en todo el mundo. Acá no son pasivos, son deuda. Deuda. Esa es la diferencia. No, porque el americano Claro. no le pide a la Reserva Federal que le pague los dólares. El europeo o el brasilero o el chileno no le pide a su Banco Central que le pague los pesos o los reales. Nosotros sí. ¿Y por qué Decimos, lo hace? no quiero los pesos. ¿Y por qué lo hace? Dame los dólares. Pero esto es lo que te quería decir. Entonces, cuando vemos que sucede esto, aumenta las expectativas de devaluación, aumenta las expectativas de inflación y termina siendo la profecía autocumplida con más inflación y más devaluación. Giacomini, usted fue amigo de Milei, socio de Milei, Intelectual, sí. pero socio. Fue. Sí, escribí 4 libros con él. Hace toda esta descripción de la situación económica, del plan económico, de la inconsistencia del plan económico. Milei es economista, es el presidente, es la primera vez que hay un presidente economista, lo conoce. ¿No sabe todo lo que usted está diciendo o no es buen economista Milei? Bueno, mira, yo la verdad es que no me cuando lo estoy mirando desde esta fecha, hoy 8 de enero, y uno empieza a atar cabos, uno que observa el blanqueo oculto no legislado que comenté antes, que lo que hace es achicar la estructura de capital productiva de la economía, entonces compromete el crecimiento en el corto y en el mediano plazo. Si ustedes hacen memoria, cuando era precandidata presidencial, en otro canal, la hoy ministra de Seguridad dijo: Argentina va a tener que salir con los ahorros, de los argentinos. De los argentinos. Exacto. Bueno, es ministra. El plan económico está comandado por los socios de su consultora, Bausili en el Banco Central, Toto Caputo en Ministerio de Economía. ¿Qué quiero decir? Esto es un plan económico que indudablemente, te contesto, está pensado no por el presidente de la Nación, sino por el PRO. Y compró el plan, compró llave en mano. Compró llave en mano. Claro, ¿Y a dónde se ve que compró llave en mano? Y esto es muy importante entender. El DNU, con todas las reformas de desregulación y apertura de la economía, las hizo Federico Sturzenegger pensando que estaba trabajando para un potencial futuro gobierno de Patricia Bullrich. Ahora, yo voy a ser muy sincero. Yo estoy a favor de una regulación total de la economía. Ahora, hay que hacerla bien. No hay que hacerla mal. Y esto lo va a entender toda la audiencia. A ver, una desregulación y una apertura se tiene que hacer después de bajar impuestos. Porque si vos bajás impuestos, le brindás más competitividad y más rentabilidad al sector privado y va a estar más preparado para enfrentar la desregulación y la apertura. Ahora bien, si vos subís impuestos... Cosa que dijo que nunca iba a hacer Milei, que se iba a cortar los brazos antes de subir impuestos. Pero esto es muy interesante porque sigo contestándole a Javier. Rememoren que en campaña el que no decía que iba ni loco a bajar impuestos, que no se podía y que todos sabíamos que iban a subir, ¿quién eran? Los economistas del PRO. Laspina, Melconian, etcétera, etcétera. Entonces, claramente, cuando yo me paro enfrente de este plan económico, claramente no tiene nada que ver, y te termino de contar, con el Javier Milei que yo conocí del 2005 al 2020. Pero eso ¿Pero significa, qué le pasó? Claro. ¿Qué le pasó? ¿Qué significa? Porque ¿No tenía plan? Porque lo conoce. No, Claro, no es que es alguien que no conoce. No, estás insinuando que entregó la conducción económica al PRO. No, estoy diciendo, compró un llave en mano. Compró el llave plan en mano, económico, claro. compró un llave en mano. ¿Pero por qué? Y esto, los resultados yo estaba explicando antes. Para que un plan económico llegue a buenos resultados, que es una rareza en política económica, tiene que estar bien hecho, por lo que he explicado muy brevemente y didácticamente, al menos intento, no está bien hecho, pero además la gente tiene que creer
en ese plan económico y tiene que formar, si cree, tiene que formar expectativas alineadas con ese plan. Ahora, para que acá, salga bien. Interesante, está muy interesante esto que estamos planteando. Para acá, Diego. Sí. Es decir, la gente compró dolarización y ahora le vendieron el plan económico del PRO. No entiende nada la gente. Ahí va a Porque decir. la gente compró dolarización. Lo que les decía que iban a ganar lo mismo en dólares, nosotros decíamos, no va a ocurrir. La gente compró la dolarización y eso no está ocurriendo. Bueno, le meten un plan de lo más ortodoxo y de lo peor que estamos repitiendo de la historia argentina. Es grave, porque la credibilidad no se compra en un kiosco. La credibilidad se construye y surge de la reputación. ¿Qué es la reputación? La reputación es hacer coincidir lo que dijiste con lo que haces. Ponerte objetivos y alcanzarlos. Entonces, si el presidente Javier Milei dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta y el ajuste lo paga en el mejor de los casos el 67% el sector privado, si dijo que iba a dolarizar y no se dolariza, si dijo que iba a limpiar las LELIQ y PASES y se sigue mintiendo, las LELIQ y PASES crecieron en 15 días hábiles nominalmente casi un 20%. Entonces, y no cumple era que con la eso. Iban a hacer desaparecer. Claro, no cumple tampoco eso. ¿Qué está pasando? Está dinamitando de a poco, pero sostenidamente, su reputación. Y si Javier dinamita su reputación, que a diferencia de los otros candidatos, la tenía, ¿por qué? Simplemente porque nunca había estado en la función pública. Si él dinamita la reputación, la gente le va a dejar de creer. Y si la gente le deja de creer, el plan va a terminar siendo dinámicamente inconsistente, va a fracasar y va a tener que ser abandonado, cambiado por otro con cambio de nombres. Y el que tiene, se rifa a cambio de nombres, y el que tiene todos los números puestos es Toto Caputo. Sí. Porque no hay peor combinación para hacerte perder credibilidad que una inflación muy alta y una recesión fuerte. No, y lo peor, Diego, porque la historia reciente lo hemos vivido, es que un presidente se ate a un ministro de Economía, que diga, festejemos, llevémoslo en anda, cuando la sociedad hoy percibe todo lo contrario. Y es un desastre todo. Lo peor es lo que vos estás marcando. La credibilidad la tiene el presidente, no Toto Caputo. La sociedad lo votó a Javier Milei, no al Toto Caputo. Es lo mismo que le pasó a De la Rúa con Cavallo. Bueno, y ahí entra otro problema. Voy a hacer un paralelismo con el fútbol. El fútbol juegan 11 y tenés un banco de suplente con 8 jugadores, ¿no? El partido se pone chivo, muy chivo. Y anécdota de futbolistas que han contado, no, yo no quería entrar. Bueno, acá, si esto se pone feo, esperemos que no, uno mira para atrás y es como que, ¿cuál es el banco de suplente? Claro. Y ahí me viene la reminiscencia de la final de Italia del 90, los que somos más grandes nos acordamos. ¿Cuántos había en el banco de suplente? El banco de suplente estaba casi vacío en la final de Italia del 90 y terminamos perdiendo jugando con jugadores lesionados. Yo creo que ojalá no pase, pero estoy muy preocupado porque Javier está perdiendo reputación. Si pierde reputación, no va a haber duda que pierde credibilidad. Si pierde credibilidad, la política mal diseñada está condenada a fracasar. Y no lleva un mes de gobierno. Y no lleva... No, pero eso de otra vez hay una cosa importante. Que tiene tiempo para cambiar, pero tiene que cambiar en cosas muy drásticas y muy importantes. A mí me parecería que, por ejemplo, abrir el cepo, todo, lo que pasa es que tiene que ser, para mí, con otro equipo económico. Diego, lo seguimos la próxima con ese tema. Gracias, como siempre, es muy claro. Un gustazo. Gracias.